visto la última clase, ¿no? Estamos ahora viendo el tema de algoritmos, ¿no? Habíamos visto lo siguiente, de que el cerebro está compuesto de dos partes principales, habéis dicho, ¿no? Lo que corresponde a los cálculos y lo que es la memoria, ¿no? Entonces, de la misma forma, tenemos la computadora, habíamos mencionado que lo que representa la memoria tenemos dos, ¿no? La memoria RAM y la memoria ROM, ¿no? Y lo que se refiere a los cálculos está dado por el microprocesador, ¿no? Pero lo que ahora y lo que estamos viendo es el tema de los algoritmos, ese hecho de dar instrucciones, ¿no? Para que procese nuestra computadora a través del microprocesador, ¿no? Habíamos hablado también de esta recomendación importante que para el éxito profesional, conocimiento técnico, la inteligencia emocional, inglés y el manejo de softwares, ¿no? Bien, entonces, para poder resolver un cierto problema o una cierta necesidad, lo realizamos a través de los algoritmos, ¿no? Hemos visto los algoritmos desde dos puntos de vista. Uno de lo que se refiere a las actividades cotidianas, ¿no? Que realizamos sin darnos cuenta, por ejemplo, el seguir una receta de cocina, donde tenemos input, que representaría los ingredientes, y salida, vamos a suponer un panqueque, ¿no? Que lo tenemos ahí. Y hay internamente tenemos un procedimiento, ciertos pasos internos que hay que seguir, que precisamente nos permiten esta transformación del ingreso a la salida, ¿no? Entonces, como indica aquí, sin darnos cuenta y acostumbrados, realizamos como lo que es, por ejemplo, el caso de un cálculo matemático o el procedimiento para alistarnos para salir a alguna parte, o bien cuando tengamos que ir a la universidad, ya sabes por dónde tenemos que ir, ¿no es cierto? Todo aquello. Eso es un algoritmo, un procedimiento de pasos que tenemos que seguir, ¿no? O también podemos decir una secuencia de instrucciones para lograr una tarea, ¿no? En lo que se refiere a la parte informática, hemos mencionado lo siguiente, que también son instrucciones que se dan paso a paso, ¿no? Entonces, un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema, ¿no? Entonces, previo, ¿no? Previo a lo que es el programa, tenemos que codificarlo, ¿no? O sea, primero tenemos que elaborar el algoritmo, segundo paso, la codificación, y de esa forma vamos a tener el programa, ¿no? Hemos mencionado que las tres partes de un algoritmo son lo siguiente: el input o entrada, el proceso y el output o la salida, ¿no es cierto? El input son los datos, el proceso es las operaciones que se realizan internamente y cómo salir el resultado, ¿no? Entonces tenemos un estado inicial y llegamos a un estado final a través de lo que es un algoritmo, ¿no? Y nuevamente, como les mencioné, un algoritmo es un paso anterior antes de la codificación, ¿no? Entonces he mencionado que para resolver un problema, el programador sí o sí inicialmente tiene que realizar el algoritmo, ¿no es cierto? Una vez que ya tiene el algoritmo, ya que va a permitir resolver el problema, entonces recién pasa al uso de un cierto lenguaje de programación, ¿no? Esto es muy importante, la obtención del algoritmo. Hemos dicho que es el corazón de la programación. Entonces, si aquí hay algún error, ¿no? Por más que usemos el mejor lenguaje de programación, muchos, ese error se va a arrastrar. Es aquí donde tiene que estar bien resuelto el problema, ¿no? En algoritmo. Esta es la parte importante, ¿no? Entonces, para posteriormente adoptar un cierto lenguaje de programación, que hemos adaptado que hay en el orden de 2.500 lenguajes de programación, entonces tenemos que adoptar uno de ellos donde vamos a el algoritmo trasladarlo en términos de código fuente, ¿no? Entonces, una vez obtenido nuestro programa, internamente estos lenguajes de programación tienen un compilador o intérprete que lo que hacen es trasladar del código fuente al lenguaje de máquina, ¿ya? Ese es el papel que le toca. Entonces sabemos que el microprocesador internamente, debido a que todo es un circuito electrónico, solo reconoce estados, ¿no? 0 y 1, ¿no? Como hemos visto, el código binario. Entonces, precisamente, los lenguajes de programación tienen esa ventaja que nosotros podemos escribir el código pues de una forma bastante sencilla que se parece al lenguaje humano, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el lenguaje humano no comprende el microprocesador,
¿no? Entiende ceros y unos. Entonces, el compilador se encarga precisamente, uno, de verificar si hay errores de sintaxis y dos, de trasladar a lo que corresponde al lenguaje de máquina, vale decir ceros y unos, ¿no? Entonces, ese es el proceso que se sigue en lo que es un programa, ¿no? Como habías mencionado. Entonces, un programa, por ejemplo, habéis visto esto de Shadow Defender, tiene varios archivos, hay un ejecutable, entonces internamente estos programas cuando están corriendo son trasladados, ¿no es cierto?, a través del compilador al lenguaje de máquina, ¿no? Entonces de esa forma se van mandando las instrucciones y así va corriendo, ¿no? Bueno, en programación hemos dicho que cuando usamos este nombre de programación, ¿no? Es precisamente ese paso, ¿no? De codificar, o sea, de una vez que hemos obtenido el algoritmo, entonces trasladarlo usando un lenguaje de programación y encontrar el programa que va a ir corriendo, ¿no? Entonces, los pasos o los procesos necesarios para la creación de un programa son especificaciones del problema que queremos resolver, el algoritmo, luego recién la codificación con un lenguaje de programación y luego la validación, verificar si está corriendo o no de forma adecuada, ¿no? Entonces esto lo vemos vía este esquema, primero va el problema, segundo paso el algoritmo, ¿no? Y hemos visto que para el algoritmo, que es el corazón, que es lo más importante, hay estas cuatro formas directas que podemos usar para desarrollar el algoritmo, ¿no? A través del lenguaje natural, pseudocódigo, diagramas de flujo y lenguajes de programación, ¿no? Una vez que hemos creado el algoritmo, entonces recién creamos nuestro programa usando un lenguaje de programación y ese proceso se llama la codificación. Pero uno también puede saltar del problema directamente a desarrollar el programa con lenguaje de programación. Se puede hacer, sí, pero si son programas complejos es un paso difícil que induce a que pueda uno cometer errores, ¿no? Se puede también directamente usar un lenguaje de programación, ¿ya? Bien, el lenguaje natural, y hemos dicho que por las percances de ambigüedad y ciertas cosas, hemos dicho que no lo tomamos en cuenta para desarrollar el algoritmo, ¿no? Porque es impreciso, es no universal, no estructurado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, se puede, pero bueno, no es tan útil, ¿no? Luego hemos hablado de la segunda forma de poder expresar nuestro algoritmo, el pseudocódigo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, se usa en infinitivo los verbos, tenemos el inicio del programa y el fin del programa, ¿no? Leer, calcular, imprimir, ¿no es cierto? Lo que representaría los comandos. Bien, entonces tenemos también otra forma de expresar los algoritmos que es a través de los diagramas de flujo, ¿no? Diagrama en el sentido que estamos utilizando estas figuras geométricas y flujo en términos que precisamente tenemos estas flechas que representan el inicio y el final, de dónde a dónde tiene que ir una vez que termine aquí, ¿no? Bien, entonces hemos visto el mismo ejemplo. Este bloque que tiene una muesca es para el ingreso de datos, esto es para realizar operaciones los rectángulos y esto que lo vemos de esa forma es para la salida de resultados en la pantalla, ¿no? Entonces el mismo ejercicio anterior y ahí lo vemos expresado a través de diagramas de flujo, ¿no? Entonces hemos dicho que en nuestra asignatura vamos a adoptar lo que va a corresponder diagrama de flujo porque va bien para lo que representan las aplicaciones que se realizan en ingeniería civil, ¿no? Más que todo el tema de vectores y matrices. Sin embargo, ¿se puede utilizar pseudocódigo? También se puede utilizar, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a inclinar a los diagramas de flujo, ¿no? Ahora aquí también tenemos un ejemplo que hemos mostrado, que cómo va esa parte que mencionamos tanto de codificar. Vale decir, ese hecho, si lo tenemos el problema expresado en diagrama de flujo, de aquí tenemos que trasladarlo de esta manera, una codificación, ¿no? Así es en el caso de Visual Basic, como estamos viendo la codificación, ¿no? Entonces el algoritmo lo estamos trasladando, ¿no? De una forma codificada, ¿no? Hemos visto este comando input box, ¿no? Ese comando significa para que salga una ventana y aquí un rectángulo para meter el dato y aquí el OK cancel, ¿no? Para cada caso. Entonces el dato ingresado se guarda en la variable A, B y C, se hace estos cálculos y hay este otro comando MSG box que también es un cajetín que sale como ventana
para mostrarnos este resultado, ¿no? Entonces, vamos a ver que Delphi y otros programas también tienen su propia forma, su propio comando, ¿no? Para la misma acción que estamos mostrando, ¿no? Bien, entonces hemos quedado ahí. Ahora vamos a proseguir, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro algoritmo, ¿no? Que es la parte clave y esencial y lo más importante, entonces ahora nos toca desarrollar nuestro programa, lo que hemos dicho, la codificación, ¿no? Para esa codificación viene la adopción de un lenguaje de programación, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre los lenguajes de programación. Pero sí, previo a eso, quisiera mostrarles un video en términos que habla de lo que representa la programación, ¿ya? Entonces, permítanme compartirles la ventanita respectiva para que veamos lo que representa la programación, ¿ya? Un segundito, por favor. Ya estamos. Ahora sí, adelante. La programación es la ciencia que se encarga de indicarle al ordenador. Un segundito. Vamos a disminuir la velocidad. Ahora sí. La programación es la ciencia que se encarga de indicarle al ordenador qué hacer mediante pasos secuenciales. La programación trabaja lógicamente con algoritmos y esto nos permite desarrollar programas y aplicaciones móviles o web que hoy en día las utilizamos diariamente, como las redes sociales y los navegadores web. Pero no solo se utilizan para crear aplicaciones web o móviles, también se pueden desarrollar grandes programas como videojuegos de consola o sistemas de seguridad para un banco. Pero te preguntarás, ¿quiénes son los encargados de realizar o desarrollar dicho programa? ¿Quiénes son esas personas que mayormente no son conocidas por su gran esfuerzo de evolucionar las tecnologías digitales y acortarnos el tiempo de trabajo? Bueno, son llamados los programadores. Existen varios tipos de programadores dependiendo el entorno que ellos desarrollan. Es decir, hay programadores web que desarrollan páginas web y hay otros que son programadores de aplicaciones móviles, otros de videojuegos y mucho más. Así que ya sabes que todo lo que son dispositivos digitales son desarrollados por programadores. Gracias a ellos se utiliza tu smartphone, tu computadora y otros dispositivos inteligentes. Pero no podemos desacreditar a los arquitectos y a los electrónicos, ya que desarrollaron el hardware y gracias a ellos existe la era digital. Los lenguajes de programación nos permiten comunicarnos con los ordenadores, transfiriéndoles las instrucciones que queremos que lea y las haga mediante pasos ordenados. Existen varios tipos de programación, como programación lineal, maquinaria y orientados a objetos. Antes se programaba con un solo lenguaje de programación que era el sistema binario. Y el lenguaje de programación del sistema binario era muy complicado de aprender y aplicar. Luego, Este lenguaje binario que está mencionando también se llama el lenguaje de máquina, ¿ya? Nosotros lo vamos a ver como lenguaje de máquina, ceros y unos. evolucionaron y ahora existen mucho más lenguajes de programación más adaptables y sencillos de aprender, como por ejemplo JavaScript, Visual Basic, C#, C++. Muy bien, vamos a pasar a las diapositivas. Muy bien, entonces, realmente hoy en día como nunca tenemos los programas, ¿no? Y precisamente se realizan a través de este proceso que estamos mencionando, ¿no? Un algoritmo y posteriormente usando un lenguaje de programación, obtener el programa que estamos mencionando, ¿no? Vamos a hablar sobre los lenguajes de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? ¿No? Las personas se expresan utilizando un lenguaje con muchas palabras, ¿no? En este momento yo me estoy comunicando con ustedes usando el español, ¿no es cierto? También lo llaman el castellano, ¿verdad? Donde necesariamente para comprendernos, ambos tenemos que usar o saber
el lenguaje de programación, ¿no? Los equipos utilizan un lenguaje simple que consta solo de números 1 y 0, con 1 que significa activado y un 0 que significa desactivado, ¿no? Entonces, la computadora, en este caso de forma específica el microprocesador, solamente comprende unos y ceros, ¿no? El sistema binario. Tratar de hablar con un equipo en su propio lenguaje sería como tratar de hablar con los amigos utilizando el código Morse. Se puede hacer, pero ¿para qué? ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos comunicarnos con la computadora, ¿no? Hemos visto que la computadora solamente comprende ceros y unos, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros podernos comunicar, pues tendríamos que todo expresarlo en ceros y unos, ¿no? Y como que los primeros programadores, sus programas lo hacían de forma directa en lo que es el lenguaje de máquina, ¿no? De esta forma tenían que decirle, de repente imprima la letra A, haga aquello, imagínense, entonces estamos hablando de 8 bits, ¿no es cierto?, para la letra A. Y imagínense un conjunto de instrucciones, realmente era una locura, de verdad da pena a los primeros programadores cómo tenían que hacerlo en el lenguaje de máquina, ¿no? Para poderse comunicar de forma directa con la computadora. Pero hoy en día, como plantea aquí, ¿para qué? Si ahora tenemos un lenguaje de programación, vale decir, algo intermedio que estaría participando y que justamente sería como el intérprete, ¿no es cierto?, con el que nos estaríamos comunicando y él estaría transformando, ¿no es cierto?, en código de máquina. Vale decir, nosotros utilizamos eh, una forma muy parecida al lenguaje que utilizamos y por lo general está referido al inglés, ¿ya? Muchos de los comandos están con el inglés y justamente estos lenguajes lo que hacen es transformarlo a través del compilador que hemos visto y lo transforma en términos de ceros y unos, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja, ¿ya? Entonces, desde 1954 hasta la actualidad se han documentado, miren, en ese orden de 2.500 lenguajes de programación. Entonces, nosotros hoy en día tenemos esa ventaja, ¿no? De que tenemos 2.500 para escoger el que deseemos para poder desarrollar nuestros programas, ¿ya? Es harto, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Bien, entonces, el primer lenguaje, ¿ya? El primer lenguaje, bueno, aquí lo vamos a ver. En cuanto a los lenguajes de programación, el primero es el de máquina, ¿verdad? Entonces, que ya para nosotros es conocido el 0 y 1, que lo único que entiende es así, ¿no? Cuando queremos mencionar la letra A mayúscula, 2, 4, 6, 7, 8, entonces está referido con 8 bits, un byte que hemos estado viendo, ¿no? Y para eso utilizamos el código ASCII, ¿verdad? Ese es el lenguaje de máquina. Entonces, inicialmente los primeros programadores hacían sus programas usando el lenguaje de máquina. Hasta que de repente eso era cansador y a alguien se le ha ocurrido y ha dicho, ¿por qué esto no mejoramos? Y en vez de estar escribiendo ceros y unos, de repente usamos unos comandos que se parezcan al lenguaje que utilizamos, que hablamos, ¿no? Y que otro programita se va a encargar de poderlo transformar como ceros y unos. Y entonces ha nacido ahí justamente el primer lenguaje, que es el lenguaje ensamblador, y se le llama el lenguaje de bajo nivel, ¿ya? El ensamblador. Entonces vamos a hablar sobre el ensamblador, que lo tenemos aquí, ¿no? El lenguaje de máquina o código máquina es el sistema de códigos directamente interpretable por un circuito microprogramable. Estamos hablando de ceros y unos, ¿no? Como el microprocesador de una computadora o el microcontrolador de un autómata, ¿no? Este lenguaje fue el primero empleado por el hombre en la programación de las primeras computadoras, con secuencias como esta de puros ceros y unos, ¿no? Prácticamente se le decía a las computadoras qué hacer. Esto sería muy fácil de comprender para la máquina debido a que le hablamos en su propio idioma, ¿no? Pero es muy difícil de comprender para nosotros, por supuesto, ¿no? Imagínense un resultado así, realmente para nosotros es pues una cosa complicada, ¿no? Entonces es el lenguaje de máquina.
Poco después del lenguaje de máquina se pensó, si se usara la misma máquina para traducir, miren, esta es la palabra clave, para traducir su propio código, y con esto surgieron los llamados compiladores, ¿no? ¿Qué son los compiladores? No se olvide. Los compiladores transforman del lenguaje que estemos usando, ¿no es cierto? Eh, Esto lo transforma al lenguaje de máquinas, ¿no? Ceros y unos. Eso es lo que hacen los compiladores. Y lo que se considera el segundo lenguaje de programación, el lenguaje ensamblador, ¿ya? El ensamblador. Estaban basados en símbolos o mnemónicos que se correspondían directamente con instrucciones de código máquina. A ver, esto es un ejemplo de bajo nivel, o lo que es el lenguaje ensamblador, así como lo estamos viendo, ¿no? Aquí data, num, ¿no es cierto? Tiene sus palabras, pero como así los primeros intentos han utilizado, esto ya se parece, ¿no es cierto? Si vemos el add del inglés, ya es una cosa que ya pues es fácil escribir. Miren esa palabra add, entonces de adicionar, ¿no es cierto? Ya es fácil comprensible. Pero si tendríamos que escribir esto en el lenguaje de máquina, la letra add, ya sabemos, tendríamos que escribir 8 bits, ¿no es cierto? No sé lo que le corresponda. Ahora para la otra D, una cosa así, ¿no? Ahí es donde se complica, ¿no? Entonces, pero sin embargo, este intento pues es muy válido, ¿no? Porque ya se aproxima a nuestro propio lenguaje, ¿ya? Por eso decimos, estaban basados en símbolos o mnemónicos que se correspondían directamente con instrucciones de código máquina. En general, a los programas encargados de traducir de un lenguaje de programación a otros se los denomina compiladores, ¿no? Como es ya. Y todos ellos trabajan de forma similar. En el caso del ensamblador, la traducción es del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. También tiene su propio compilador, ¿ya? El lenguaje ensamblador. Todos los lenguajes tienen su propio compilador, ¿ya? Que transforman del lenguaje ensamblador, va a decir el add, este compilador lo transforma en términos de ceros y unos, ¿no? Este comando. El lenguaje ensamblador está diseñado para una computadora específica, ¿ya? Para una computadora específica. Es decir, en los lenguajes de alto nivel, vamos a ver luego los lenguajes de alto nivel, este es el lenguaje de bajo nivel, no se olvide, bajo nivel. Pero también tenemos los lenguajes de alto nivel, ¿no? En lo que es Visual Basic, Delphi, lo que vamos a llevar el lenguaje PPL para la Hewlett Packard, todos están como lenguajes de alto nivel, ¿ya? Ahí dice, no se necesita conocer la arquitectura de una computadora para programar en el ensamblador, ¿no? En el ensamblador sí se programara de manera más correcta para una determinada familia de microprocesadores. Esa es la desventaja, ¿no? Entonces, el lenguaje Assembly permitió el avance y comprensión de las computadoras, preparando el camino para que posteriormente salieran a la luz los llamados lenguajes de alto nivel que van a facilitar aún más el trabajo, ¿ya? Entonces, el lenguaje de bajo nivel son los primeros intentos, ¿no? Ahora pasemos a lo que corresponde los lenguajes de alto nivel, ¿ya? Lenguajes de alto nivel, que son los lenguajes que tenemos hoy en día, ¿no? Pascal, C, Java, COBOL, y los 2000, aproximadamente los 2500 lenguajes de programación. Todas ellas de alto nivel. ¿Por qué se llama de alto nivel? ¿No? Ahí aquí está. Se llama de alto nivel porque se encuentra más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina, ¿no? Al lenguaje natural que las personas utilizamos, ¿no? Está mucho más cercano, se parece bastante a nuestro lenguaje, ¿ya? Por eso lenguajes de alto nivel, ¿ya? Un lenguaje de programación actúa como un traductor entre el usuario y el equipo, lo que hemos mencionado, ¿no? Tenemos ahí, entonces, si queremos darle una instrucción a nuestro equipo, entonces nosotros hablamos un cierto lenguaje, la computadora habla otro lenguaje y tiene que haber alguien intermedio, ¿no? Y como un traductor, ¿no? Y precisamente ese labor nos va a realizar el lenguaje de programación, ¿ya? En lugar de aprender el lenguaje nativo del equipo, conocido como lenguaje de máquina, se puede utilizar un lenguaje de programación para dar
instrucciones al equipo de un modo que sea más fácil de aprender y entender, ¿no? Entonces, para nosotros es más fácil usar un lenguaje de programación, ¿no? Un programa especializado, conocido como compilador, ¿ya? Toma las instrucciones escritas en el lenguaje de programación y las convierte en lenguaje de máquina. No se olvide nuevamente la palabra compilador, ¿no? Esto significa que, como desarrollador de programas, ¿ya? No precisa entender lo que el equipo hace o cómo lo hace, solo es necesario entender cómo funciona el lenguaje de programación nada más, ¿no? Entonces, primero viene, y hemos visto el algoritmo, y luego recién el lenguaje de programación, ¿no? ¿Qué sería más fácil de comprender para ti? Esto, imagínense ahí que un resultado, dar comandos así con puros ceros y unos, una locura, ¿no es cierto? Pero si les mencionamos la palabra input, por supuesto, pues que esto es más fácil de entender que este otro, ¿no es cierto? ¿No? Que puede representar el mismo comando input, todo estos bits que estamos viendo, ¿no? Entonces realmente es la gran ventaja que tenemos con los lenguajes de alto nivel. ¿Está bien? Bien, una lista parcial de algunos lenguajes de programación más importantes juntos con su año de creación, ¿ya? Entonces tenemos aquí los diversos lenguajes de programación. Entonces el primer lenguaje de alto nivel fue el lenguaje Fortran. ¿Qué año? El año 1957, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Entonces, cuando yo había hecho esta asignatura, nos habían dado este lenguaje de programación, el Fortran, ¿no? Bien, pero se sigue utilizando, pero bueno, tenemos otros lenguajes mucho más modernos ahora, ¿no? El 58, Algo, Lisp, COBOL y así sucesivamente. APL simula BASIC. Mire, el BASIC, el año 1964, ¿no? A partir de esto ya toma el nombre de Visual Basic, ¿no? Basic suena, es básico, ¿no? Significa, pues precisamente querían que sea un lenguaje que sea sencillo, fácil, bien básico de aprender. Y por eso es que le dieron este nombre, ¿no? Y como que tiene esa gran facilidad de este lenguaje Visual Basic, ¿no? Hasta que lo compró Microsoft, ¿no es cierto? Y como es de la familia Microsoft, inmediatamente por la facilidad y las ventajas que tiene, los ha llevado a todos sus paquetes, ¿no? Y lo que les comentaba, es por eso que especialmente a nosotros nos interesa Excel en nuestra profesión como ingenieros civiles, ¿no? Porque a partir de Excel hacemos muchas cosas, casi vamos a ver que planillas de pago, qué sé yo, inclusive para diseñar, utilizamos bastante el Excel y muchas veces tenemos necesidad de automatizar tareas, ¿no es cierto? O hacer internamente con el Excel un programa vía ventanas que también se puede hacer, que sea una cosa muy bonita, se puede hacer muchas maravillas e internamente, como es la familia de lo que representa Microsoft, entonces ellos tienen el Visual Basic, ¿no? Luego PL, Prolog, C, este es otro lenguaje también bastante usado, Pascal también, Scheme, Modular, Smalltalk, Objective, Ada, el C++ también, Eiffel, Perl, miren con los años, ¿no? Respectivos, Perl, Haskell, Python, Ruby, Java, PHP, C#, miren la cantidad, ¿no es cierto?, de lenguajes de programación. Aquí unas cuantas que estamos viendo, ¿no? A ver, vamos a ver un video con relación a los lenguajes de programación. A ver, permítanme compartirles. Vamos a ver cómo. ¿Qué debe hacer? Pero alguna vez te has preguntado cómo. Vamos a disminuir la velocidad. Ahí vamos. Todo lo que hacemos en un computador o teléfono inteligente tiene algún tipo de código detrás diciéndole qué debe hacer. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo está escrito? Así como hay miles de idiomas en el mundo, en el entorno digital hay toneladas de diferentes lenguajes de programación. Y son estos los que hacen funcionar gran parte de la tecnología que usamos hoy en día. Un lenguaje de programación está compuesto de términos y comandos específicos que son usados para crear cosas como páginas web, aplicaciones y básicamente cualquier tipo de software. Lenguajes como JavaScript, Python y Java son usados frecuentemente en sitios web para diferentes propósitos.
C++ es empleado en muchos lugares para hacer cosas como programas de escritorio, juegos, servidores web, entre otros. También existe HTML y CSS, y aunque estos no son técnicamente lenguajes de programación, son usados para crear la estructura y la apariencia de casi todos los sitios web. Estos son solo algunos de los lenguajes más populares, pero hay muchos más. Y se debe a que cada uno funciona de manera distinta. Para explicar esto, veamos un ejemplo. Existen muchas clases de vehículos en el mundo, y la mayoría puede transportarte desde un punto A hasta un punto B, pero el que elijas depende de una serie de factores. Unos son más veloces, y otros en cambio requieren más habilidad o entrenamiento para conducirse. En ciertos casos, un vehículo puede funcionar mejor que otro, como cuando se trata de tareas de mover objetos pesados. En general, todos los medios de transporte pueden hacer estas tareas. Todo depende de lo que prefieras. Estas cualidades también aplican a los lenguajes de programación. Por ejemplo, un desarrollador web puede escoger JavaScript porque funciona mejor con HTML, mientras que un creador de videojuegos puede preferir C++ porque puede procesar gráficos más complejos. Sin los lenguajes de programación, mucha de la tecnología que usamos a diario sería inútil. Simplemente son la columna vertebral de todo nuestro software. Bien, ahí estamos reforzando entonces lo que representa un lenguaje de programación, ¿no? Bien, continuemos. Miren, aquí tenemos un ranking en términos cuáles son los lenguajes de programación más usados a nivel mundial. Miren, en primer lugar, ¿no? Esto va del año 2020, ¿no? Tenemos 16.9% que estarían utilizando el lenguaje Java en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, con el 15.77, casi con poca diferencia, el lenguaje C, ¿no? En el orden casi del 10% en tercer lugar, el lenguaje Python. Luego vemos C++, C#, Visual Basic, que vemos 5.28, ¿no? Tenemos JavaScript, PHP, Swift, SQL, Ruby, Delphi, ya que es el otro lenguaje también, 0.99%, casi 1%, ¿no? Objective-Go y así sucesivamente, ¿ya? Aquí tenemos el Visual Basic ya se actualiza como Visual Basic Net, ¿ya? Entonces, esos son los porcentajes de uso que se tendrían a nivel mundial. Bien, entonces, eso correspondería a los lenguajes de alto nivel. Ahora nos toca entrar precisamente ya a lo que corresponde los diagramas de flujo, ¿ya? Entonces, por la importancia, lo vamos a llevar la siguiente clase, ¿ya? Entonces, para que se preparen. Pero ya de antemano quiero pedirles a todos lo siguiente, ¿ya? Quiero pedirles que por favor ya vayan, si los que en algún momento puedan comprarse la Hewlett Packard, ¿no? De forma física, las calculadoras, ¿ya? Entonces, o también vamos a usar emuladores que directamente podemos hacerlo correr en una computadora, en una PC con Windows. También hay emuladores para Android, ¿no? Para nuestros celulares, entonces para que puedan hacerlo correr, ¿ya? Entonces, les voy a hablar sobre la práctica que está pendiente, ¿no? Entonces, hoy les voy a dar para que podamos ir trabajando lo que representa el funcionamiento de la computadora. Entonces, ya les había adelantado algo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ahora lo vamos a formalizar, ¿ya? Y vamos a hablar también de lo que corresponde fechas, ¿ya? Entonces, permítame buscar. Lo que me gustaría es que esto quieren hacerlo de forma individual o quieren hacer en grupos. Grupal, Inge. ¿Grupal? Individual, Inge. Ya. Grupal. A ver, por favor, a través del Google, es decir, del chat de Google Meet, pongan su inclinación y vamos a verlo. ¿Qué era lo que teníamos que elegir? ¿El trabajo?
Ya, dame un minutito, ahorita les voy a presentar. ¿Ya? Vamos a tomar la decisión. Mientras van votando, permítanme compartirles de qué va a tratar la práctica, ¿no? A la pregunta, a la excelente pregunta que nos ha hecho su compañera. ¿Ya? Entonces, esta es la práctica que vamos a colgarlo para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Entonces, va de la siguiente forma. Vamos a repasar. 1. Conocimiento y uso de softwares utilitarios, ¿no? El estudiante ya debe preparar un video mostrando a detalle las siguientes actividades. El proceso de instalación, desinstalación de un programa grande, lo vamos a llamar así, ¿ya? Un programa que sea mayor o igual a 1 giga. Por ejemplo, lo que es la instalación, desinstalación del sistema operativo Windows, ¿ya? Pasa lo que les he contado, la experiencia, uno tiene miedo, de repente hay cómo se instala, cómo se desinstala, ¿no es cierto? El sistema operativo. Entonces, y bueno, la primera vez siempre cuesta, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad, ¿no? Como práctica, ¿no? De la asignatura, entonces pueden aprender a instalar, desinstalar, ¿no? O si no deseamos el sistema operativo, de repente AutoCAD, ArcGIS, ¿no es cierto? Algún programa en particular que ustedes elijan, ¿ya? Entonces, en el video tiene que mostrarse todo el proceso que ustedes están siguiendo en la instalación de un programa, ¿ya? Les sugiero Windows para que no le tengan miedo, porque dentro de lo que se refiere a nuestra profesión, vamos a tener la necesidad de instalar, desinstalar este sistema operativo, ¿no? Y como hemos aprendido ya a hacer una copia, ¿no es cierto?, de lo que es el sistema operativo a través de Acronis, tú instalas y si de repente quieres retomar el mismo programa, como lo tienes en Acronis, con la imagen lo puedes recuperar, así que no hay ningún sobresalto, ¿no? De hecho, también vamos a usar Acronis, ¿no? El proceso de partición de un disco, entonces también van a mostrar, ¿ya? Esto a manera de que ustedes practiquen, si lo tienen particionado en 3 partes o en 2, no sé cómo lo tienen, entonces muéstrenme particionar una, porque después pueden también conjuncionar, todo se puede retroceder, ¿ya? Entonces, como hemos hablado en clases. Luego, tercero, el manejo de un programa congelador, ¿no? Entonces aquí les estoy dando de referencia Shadow Defender, ¿ya? Entonces, ese hecho de proteger lo que sería el Drive C, entonces a la llegada de cualquier virus, ¿no? Entonces muéstreme cómo se protege y cómo se desprotege, ¿no es cierto? Eso entonces a través del video. 4. El manejo de un programa que maneje imágenes de un disco, ¿no? Esto es clave, ¿no? Lo que les he hablado, Acronis, ¿no? Por ejemplo, para proteger, hemos dicho que si un momento cae tu sistema operativo, cae todo, pues no pasa nada, ¿no es cierto? Ya sabes, ya previamente tendrías que haber hecho una copia imagen con Acronis, entonces lo vuelves a activar con el programa, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí está, Acronis, ¿ya? Eh, Luego, el proceso de desfragmentación, que algunos ya lo han hecho, ¿no es cierto? Entonces, los que no hemos hecho, entonces lo filmaremos, ¿no? Y los que también han hecho, lo fílmenlo, como ha sido ese proceso de la desfragmentación que han seguido, ¿no? Luego también tiene que verse a través del video, ¿no? En lo que es el setup del BIOS, ¿no? Entonces tienen que entrar al setup de su computadora y tienen que especificar, ¿no es cierto? Como dice aquí, bootear a través de un pendrive, ¿ya? Entonces ustedes van a tener un pendrive, pueden tener el Acronis, pueden tener el Hirens que hemos hablado para bootear directamente de su pendrive, ¿ya? Entonces, pero también tenemos que especificar en el BIOS, en el setup, que tenemos que buscar la inicialización en el pendrive, ¿no? Ese proceso ustedes lo tienen que hacer. Entonces, el pendrive debe contener el programa de auxilio a una caída del sistema operativo, por ejemplo, el Hiren, ¿no? El cual va a contener un sistema operativo auxiliar, como hemos visto, ¿no ve? Un Windows, un mini Windows, o puede ser de repente el Hiren, un antivirus o herramienta en general. Entonces, tienen que mostrarme este proceso, ¿ya? Luego, tener instalado un programa que permita tener varios sistemas operativos, por ejemplo, el VirtualBox, ¿no? Entonces, tú tienes el Windows 10, de repente quieres el Windows 7 o el Windows XP, entonces van a tener instalado el VirtualBox, ¿ya?
Y luego el uso de Fancy Zones que hemos hablado para organizar ventanas. Entonces muéstreme más o menos que se vea 3, 4 ventanas. Traten de buscarle la utilidad justamente, ¿no? Cuando tengan que trabajar en su computadora y se quieran 2, 3 ventanas, ¿ya? Todo esto tienen que hacerlo, ¿no? Con carácter obligatorio. Esta práctica y las prácticas son con carácter obligatorio. Estudiante que no presenta el 100% de sus prácticas no tiene derecho a examen, no tiene ni final ni instancias, ¿ya? Voy a ser bien drástico porque he visto que la tasa de entrega de trabajos es mínima, por eso estoy declarando que para aprobar la materia, el 100% de prácticas, todo, ¿ya? Estudiante que no presente, lo sentimos, ¿ya? Porque parte del aprendizaje en esta asignatura no es solo exámenes, ¿no? Entonces se requiere lo que es la preparación integral, ¿ya? Entonces tomen en cuenta aquello, por favor. 2. Conocimiento del proceso secuencial de funcionamiento de una computadora. El estudiante en una computadora abierta debe explicar el proceso de funcionamiento con carácter secuencial, que va primero, que va segundo, que va tercero, ¿verdad? Desde el encendido, ¿ya? Identificando los componentes respectivos. ¿Qué quiero decir con esto? El estudiante retira, ¿no? Y en sus palabras me tiene que decir, muy bien, ¿no? Y mostrándome con el dedo, pulsamos el botón de encendido y lo primero que entra en funcionamiento, bueno, tenemos la llegada de la electricidad que está conectado aquí, un voltaje de 220 voltios, y aquí tenemos los cables que está distribuyendo. Bueno, aquí tenemos el transformador, ¿no? Que esta es la que transforma los voltajes de 220 y en este caso en mi computadora 12 voltios, ¿no? Y aquí tenemos los cables que se está repartiendo. En los cables tenemos la salida en SATA. Bueno, antes teníamos el IDE, tal vez si tiene el antiguo, el SATA, y esto se conecta al disco duro, se conecta esto a lo que es la tarjeta madre. Entonces todo eso con un proceso a detalle, por favor, ¿ya? Entonces, posteriormente dirá, una vez que se ha hecho la distribución de corriente, lo primero que posteriormente entra en funcionamiento es el sistema BIOS. ¿Qué es el sistema BIOS? Entonces, hemos dicho que se trata justamente tiene 3 componentes, hemos dicho, ¿no? Uno, lo que se refiere a este chip, donde ahí internamente está almacenado el programa POST, que lo que hace es verificar el funcionamiento. Entonces, funciona en 2 partes, con y sin visualización. Cuando no hay visualización, se hace la verificación de los principales componentes. El microprocesador me va a mostrar, ¿no? El microprocesador, la memoria RAM, la tarjeta madre, esto es esencial. Y cuando una vez que se hace, ¿no es cierto? Todo lo que hemos hablado en clases, queridos estudiantes, así. Pero a detalle, no quiero una cosa resumida. Primero el RAM, entra aquí, no. Quiero por lo menos unos 10, 15 minutos. Quiero el dominio de ustedes que se ve en ese video, ¿no es cierto? Que lo que hemos hablado en clase. ¿Está claro? Muy bien. 3. Investigación. Investigar herramientas, programas de auxilio, optimización, aceleración, todo tipo de aporte que ayude en el desempeño profesional con la computadora. Cada herramienta investigada debe ir acompañado de un archivo en Word con una explicación resumida de sus cualidades. Y los archivos comprimidos, ¿no? Se van a entregar vía Classroom, ¿ya? O sea, toda esta información que ustedes represente a lo que es su trabajo de investigación, todito a través de Classroom, ¿ya? Entonces, esto es justamente un aspecto importante para su formación integral como ingenieros civiles. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, inquietud hasta aquí, por favor? Inge, el punto 2 del proceso secuencial, ¿lo tenemos que hacer a través de un video o explicativo como informe? Tiene que ser a través de una explicación en video, ¿ya? Por eso les decía que se tiene que ver su mano, que me estén señalando dónde está cada componente, ¿ya? O sea, se tiene que denotar en ustedes el dominio,
¿ya? De ese proceso que hemos estado hablando, ¿ya? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y la duración del video? ¿Cuánto tiene que durar? ¿De cuál de los videos? Porque son dos partes, ¿no? Uno es el video que corresponde a la explicación y el otro es el video de todo lo que se refiere a esto. ¿De cuál estamos hablando? De los dos. De los dos. Ilimitado. Si les toma media hora, una hora, lo que ustedes gusten. Pero aquí por lo menos tiene que haber, no quiero una cosa resumida, por lo menos un mínimo. Voy a colocar eso, ¿ya? Duración. Mejor hay que especificar eso, ¿no? Duración mínima de 10 minutos, ¿ya? Entonces no quiero una cosa resumida, quiero que se note su experticia, ¿ya? Entonces aquí a lo que me han preguntado, el señor debe explicar a través de un video, vamos a poner a través de un video el proceso de funcionamiento escolar. Listo. Y con todo esto también, voy a poner también mejor duración mínima de, a ver, con todo esto seguramente esto les va a tomar largo, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yo creo que una duración mínima de 30 minutos. Entonces, si van más, si duran 1 hora, 2 horas, no hay problema. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Y en caso de los que tenemos, digamos, laptop y en una computadora de mesa, la explicación va a ser igual, ¿no? Los que tienen laptop tienen familiares, amigos, amistades para prestarse y grabar, ¿ya? Entonces tienen ese tiempo para recurrir a otras alternativas, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Hasta qué fecha va a ser la entrega, Inge? Ahora eso quiero ponerme de acuerdo con ustedes. Hoy es fecha 22 de abril. Dígame qué tiempo requieren para esto. 2, 3 semanas, 4 semanas, con que no pase del semestre está bien. Pueden proponer a través del chat, por favor. Ya hay una sugerencia de Denis, 4 semanas. ¿Ya? Cuando pedimos 4 semanas, escuchen bien, queridos estudiantes, y esto suele pasar. No significa que esto van a realizarlo la 4ª semana, ¿no? Hay veces la última noche, la última semana, ¿y para qué 4 semanas? Solo era entonces una semana, ¿no es cierto? Entonces, eso por favor piénselo, porque es clarito, la calidad de su trabajo, ¿ya? Hay veces se olvida uno y de repente, ¿no? Eso no está bien. Recordemos que aquí el objetivo es el aprendizaje para ustedes, ¿ya? Entonces eso implica, yo les sugiero que se programen cada semana qué es lo que van a hacer, ¿no? De repente digan la primera semana voy a hacer estas 2 partes, la segunda semana esta otra y así, ¿no? Bien, a ver, sigan proponiendo, por favor. ¿Qué tiempo? Mientras tanto, voy a compartir eso para que definamos la fecha. Entonces, la práctica. Fecha. Ujú. Bien, a ver, veamos entonces qué es lo que está sugiriendo la mayoría. Veo que está entre 3 a 4 semanas. Ya. Veamos las fechas entonces. Estamos a 22 de abril
Entonces estaríamos en el orden de 22 de mayo. Tal vez parece que puede ser un 20 de mayo la fecha, ¿no? Que casi es un mes, ¿no? Para un viernes, así tienen el tiempo para trabajar también esta semana. Ya, pondremos entonces 20 fecha, ¿no? De entrega de la práctica, fecha entrega. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la otra decisión que estaban proponiendo. ¿Desean de forma individual o grupal? Entonces, por favor, nuevamente sus sugerencias, una vez que ya se han enterado en qué consiste la práctica, ¿no? Hay una mayoría en términos grupales. Ya. Entonces lo vamos a hacer de forma grupal, ¿ya? Con carácter optativo, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que si alguien desea hacerlo individual, lo puede hacer, ¿ya? Menor a 2, ¿ya? Entonces, grupo de 2 personas, ¿ya? Máximo 2 personas, ¿ya? Máximo. Pero si alguien desea hacerlo individual, también lo pueden hacer individual, ¿ya? Tal vez también es recomendable hacerlo individual, porque realmente esto les va a servir para toda su vida, queridos estudiantes, ¿ya? Les va a servir para todo lo que van a practicar. ¿Está bien? Entonces ya se han debido dar cuenta que pues realmente esa información es valiosísima. ¿Ya? Entonces estamos diciendo un máximo de grupos de 2 personas. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Bien, entonces, Ingeniero, sí. respecto a las pendrives, sí o sí, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿En cuanto a qué? Perdón, Carolina. En cuanto al pendrive, ¿qué es lo que tiene que tener exactamente? Tiene que tener Hirens y tienen que tener de repente un sistema operativo, lo que ustedes deseen, lo que hemos hablado en clases, ¿ya? Entonces, pero el tema es que a una caída de su sistema operativo, ya cuando cae, y realmente es desesperante cuando cae Windows, ¿no? Uno no sabe qué hacer. De repente estabas con un percance que justo un archivo tenías que transferir un pendrive y no levanta tu computadora. ¿Qué vas a hacer? ¿No es cierto? No va a decir, no se puede, ¿no es cierto? Ahora ya sabemos. Entonces, seguramente lo recomendable sería en nuestro pendrive tener un sistema operativo, un mini sistema operativo, ¿no es cierto? Entonces, de tal forma que lo coloco, entro al BIOS y especifico que tiene que correr del pendrive. Entonces, listo, hago correr el sistema operativo mini y transfiero el archivo que me interesa. O de repente el Hirens, que también tiene su propio sistema operativo pequeño, el Windows XP o el Windows 10PE, también lo puedo hacer correr, ¿no es cierto? O también el Acronis, si cae mi computadora, en el pendrive voy a tener el Acronis para poder rescatar un archivo imagen, ¿no? Y todo es en el pendrive, no hay más, ¿no? Ya, eso es lo que tenemos que hacer, Carolina. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Muy bien. Ingeniero, Y aparte del... Sí, adelante, Carolina. ingeniero, aparte del Shadow Defender podemos utilizar otros programas, ¿no? Exacto. Esto lo que les estoy mostrando es como base, ¿ya? De ahí ustedes pueden proponer otras y de hecho estamos diciendo con carácter investigativo que ustedes propongan. Si alguien sabe otra herramienta, otra utilidad, excelente, bienvenido, ¿no es cierto? Y si no lo sabe, ahí está la investigación. Entonces solo es cuestión de poner YouTube, ¿no es cierto? Utilitarios, cuando mi computadora se arruine o cuando haya percances y les van a aparecer muchas, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la investigación que también vamos a calificar, ¿no? Rafael, decías. ingeniero, sobre el tema estaba mencionando de que tenés que conseguir o tenés que descargar un programa
para aplicación o una calculadora también estaba diciendo. Ah, No escuché de la, bien. sí, de la Hewlett Packard, ¿ya? La HP Prime es la que vamos a usar, ¿ya? De todas maneras, yo ya tengo los emuladores, lo voy a activar para que ustedes vayan probando. Ya, una cosa quiero adelantar y bien sobre tu pregunta, Rafael. El curso que vamos a pasar no es el curso cómo se utiliza el HP, ¿no es cierto? Como dónde está el botón más, dónde está el menos. No, esto es un curso de programación. Ustedes ya tienen que saber utilizar esa calculadora HP Prime. No es un curso de manejo del HP, que se entienda bien. Es un curso de programación. Yo directo voy a entrar a programar. Entonces, por eso es que les pido, por favor, de forma anticipada, si bien no pueden comprarse, lo ideal sería que se compren, vayan practicando manera, porque esto les va a servir para toda la carrera también, ¿no? Entonces, si no pueden comprarse, entonces los emuladores que en este momento lo voy a activar, entonces para que ustedes ya puedan instalarlo, ya sea en lo que es su celular o también puedan instalarlo en lo que es en Windows, ¿no? En su computadora o una tablet que tengan, ¿ya? Entonces, para los dos sistemas operativos les voy a activar. De hecho, ahorita ya lo estoy activando, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, ¿esa calculadora mencionada se va a utilizar en el examen? Exacto, se va a utilizar, ¿ya? Ingeniero, no sé si podría enviar lo avanzado del tema de la computadora, Ya, muy por bien. favor. Les voy a compartir, ¿ya? Para que lo tengan, lo que van a ser las diapositivas. Con mucho gusto, ¿ya? Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta más? Inquietud, sugerencias, pedidos, este es el momento. Utilitarios también, les voy a... Ahí. Ingeniero, esa calculadora HP Prime está ¿tiene un precio accesible o es un poco costosa? A ver, lo que entiendo está en el orden, si mal no recuerdo, algo de 1.000 bolivianos. 1.000 bolivianos. Sí. Sí, en ese orden debe estar. Inge, una pregunta, ¿y los que no Sí, disponemos de dicha calculadora en el examen, podemos usar el emulador en el celular? sí, ¿O no? sí, sí, ¿Sí? sí, sí, esa es la idea. Ah, Sí, ya, Inge, gracias. ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, quedamos aquí, entonces tengan todos un buen fin de semana y nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego. Antes que se retire, por favor. Sí, Daniel. Y respecto al programa que nos mencionó hace un momento para hacer la copia de seguridad, Inge, Ajá. ¿se puede usar otro programa, Inge? Sí, se puede usar lo que ustedes gusten, ¿ya? Ah, ya, perfecto, Lo que Inge. le estamos dando es solo referencial. Después ustedes pueden usar, pero el programa que usen tiene que hacer lo mismo, ¿no? Sí, Inge, hace lo mismo. Tengo uno Ex- justamente que cumple la misma función. Excelente, excelente. Muy bien, Daniel. Ya, gracias, Inge, muy amable.